que era la doble militancia. Militabas en el partido político para conseguir la democracia y las libertades, pero también militabas como en una asociación feminista contra la pérdida de derechos que teníamos. Claro, dentro de los propios partidos. Me dice, ay, yo no soy feminista, soy femenina. Bueno, ¿y qué es eso de ser femenina? Bueno, es que feministas tienen que ser también los hombres, o sea... No, los hombres bastante tienen que no ser machistas. Televisión Española ha hecho una producción para homenajear a las abogadas. Señora Cristina Almeida, señora Francisca Sauquillo y señora Manuela Carmena, las 3 abogadas, las 3 progresistas y las 3 supervivientes de la matanza de Atocha. Tenemos que confiar en que las cosas van a mejorar en poco tiempo. Paca, ha ocurrido algo grave en Atocha. Tu hermano no sé si estaba allí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, señora Almeida! Es que tiene un telegrama. Un detalle curioso de estas 3 mujeres es que las 3 lideraron candidaturas por Madrid y con éxito muy dispar. La primera fue la señora doña Francisca Sauquillo, que fue candidata a la alcaldía de Madrid en las primeras elecciones municipales, las de 1979, por la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, un partido comunista de ideología maoísta. En esas elecciones, Alianza Popular no se presentaba, con lo cual la única candidatura del espacio del centro-derecha era la Unión de Centro Democrático, que encabezaba el democristiano don José Luis Álvarez Álvarez, que tenía como número 2 al señor Manzano, también democristiano. El Partido Socialista presentaba al señor don Enrique Teno Galván y el Partido Comunista presentaba al señor don Ramón Tamames. Y aunque UCD, Partido Socialista y Partido Comunista eran partidos con representación y la ORT no tenía representación alguna, los medios de comunicación le dieron el mismo protagonismo a la ORT que a las otras 3 candidaturas. Esta es la foto del diario El País en el inicio de campaña, donde sacaba a los 4 candidatos: Teno Galván, Álvarez, Tamames y Sauquillo. Cuando los periódicos madrileños publicaban entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Madrid, incluían a la señora Sauquillo como una candidata al mismo nivel que los otros 3. Y cuando hablaban de los actos de campaña, también incluían referencias a los actos que hacía la señora Sauquillo como si fuera un partido más. Incluso el día de las elecciones, la portada de ABC saca a los 4 candidatos, poniendo por tanto una vez más a la señora Sauquillo al mismo nivel que los otros. A quien más molestaba esto era el Partido Comunista. Por cierto, otra de las abogadas, doña Cristina Almeida, estaba en la lista del Partido Comunista. Luego, las 2 abogadas estaban rivalizando entre sí. El candidato del PC, don Ramón Tamames, llegó a afirmar que si el señor José Luis Álvarez ganaba las elecciones sería por culpa de la ORT, porque su candidatura estaba dividiendo a la izquierda. Las relaciones entre el PC y la ORT, que en ese momento estaba además apoyada por el PT, no eran especialmente buenas. Sirva de referencia, por ejemplo, que mientras que el Partido Comunista de España, liderado por el señor Carrillo, condenaba firmemente cualquier acto terrorista, en el caso de la ORT lamentaban los atentados terroristas, pero decían que la violencia que más les preocupaba era la violencia que causaba el Estado. El Partido Comunista de España, en su primer congreso legalizado de 1978, lo primero que había hecho era retirar el leninismo. Era una iniciativa tanto del señor Carrillo como del señor Tamames. Dije yo. Sé que yo lo dije. Y dije, bueno, esto hay que quitarlo. Y dice Carrillo, hombre, pero ¿por qué hay que quitarlo? Es que el marxismo-leninismo no es una ciencia. Y yo le dije, no es una ciencia. Una ciencia es la química, la física, las matemáticas. El marxismo-leninismo, todo lo más, es una corriente de pensamiento. Mientras que cuando la ORT celebra su primer congreso ya legalizado, hay que poner los retratos no solo del señor Marx, sino del señor Lenin, el señor Stalin y el señor Mao Zedong, que es curioso que aún sacaran al señor Stalin cuando ya no lo sacaban ni los congresos del PQS. Ahí estaba la señora Sauquillo, que era la única mujer en esa dirección. La señora Sauquillo no retiró su candidatura, aunque no aspiraba a ser alcaldesa de Madrid. De hecho, decía que sus deseos era lograr 4 concejales. Al final se quedó en 0 concejales. No quedó claro si el motivo por el que fue tan bien tratada por los medios aquella candidatura era por el respeto que tenía, por el prestigio como abogada que tenía la señora Sauquillo, o porque querían dividir a la izquierda. Probablemente depende de cada medio. Después de aquella derrota, aunque la ORT hizo un proceso de fusión definitivo con el PT, en el fondo estaba muerto electoralmente desde que no consiguió representación en el Ayuntamiento de Madrid. Y la propia señora Sauquillo no tardaría en bajar del barco. 4 años después, en las elecciones de 1983,
la señora Sahuquillo comenzó su aproximación a el Partido Socialista, que aceptaría incluirla en sus listas. Francisca Sahuquillo, buenas noches y bienvenida. Francisca Sahuquillo, madrileña, abogada de profesión, militó en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, donde ocupó cargos directivos. Estuvo también en movimientos feministas y asociaciones de vecinos. Hoy forma parte del Partido Socialista Obrero Español, del cual es parlamentaria en la Asamblea Autonómica de Madrid. Bueno, pues a mí me parece que ser de izquierdas en España, como en general ser de izquierdas, es todas aquellas personas que pensamos que utópicamente, pero con una cierta utopía, y yo sigo reivindicando esta utopía, el que es posible transformar la sociedad y es posible transformar el individuo para mejor, para una felicidad mayor de la sociedad y una mejor felicidad del individuo. Ahora, esto concretado en este momento, bueno, pues yo sigo pensando que sí es posible ser de izquierdas, que otra cosa es más difícil ya cuando se plantea pues un partido socialista, como es el Partido Socialista, y si es un partido de izquierdas, pues en un gobierno, si ese gobierno está ejercitando una política o no de izquierda. Eso ya sea otro tema. Pero esto es un poco lo que yo entiendo que es ser de izquierdas. Y ser de izquierdas hoy en España, pues yo creo que no ha cambiado. Sigue siendo la defensa de, utópicamente, pero con una utopía que yo reivindico para transformar la sociedad, para que no únicamente la transformación de unas estructuras para que la gente viva mejor, sino que esto ha cambiado sucesivamente en la historia. Yo creo que, por ejemplo, pues en la década de los 60 entraron el movimiento feminista, hizo plantearse una nueva idea de la izquierda. En la década de los 70 el ecologismo pues volvió a plantearse una nueva idea de lo que era un movimiento nuevo que no se había planteado históricamente, y en los años 80 pues yo creo que el movimiento pacifista viene a reivindicar también una serie de ideas nuevas que también tenemos que conjugar los que somos de izquierdas y que se puede entender hoy pues de política de izquierda. Después, don Felipe González y don Alfonso Guerra meterían a doña Francisca Sahuquillo en el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos. Yo creo que se va realmente porque él cree que en este momento el partido, de cara a la credibilidad en la sociedad, significa el que tiene que haber una renovación y que no se puede plantear una renovación de algunos miembros de la Ejecutiva, bien sea el segundo, el tercero o el cuarto, si el primero, que lleva tanto tiempo, tampoco cambia. Y la señora Sahuquillo combinaría su labor como política y como tertuliana en medios con su labor como abogada, llevando casos como el caso de la colza. Ahí está. Vamos, perdona, Fernando, que tenemos en línea Paca Sahuquillo a Justo Fernández. Paca, muy buenos días. Hola, buenos días. Que nos anunciaba el viernes una sorpresa y me imagino que hoy estará feliz, Paca, a pesar de la derrota, ¿o no? Bueno, yo creo que me debéis todos las porras y el café, porque desde luego yo dije que como máximo habría una separación de 3 puntos y ha sido uno no llegar al medio. Por lo tanto, yo creo que gané la apuesta. Evidentemente le interesa. Yo creo que España es progresista, fundamentalmente, y eso es lo que se ha demostrado en las urnas. En ese sentido, a mí me parece, a pesar de que haya ganado el Partido Popular, al cual felicito. La carrera política de doña Cristina Almeida, a nivel madrileño, fue bastante más destacada. Formó parte del equipo de gobierno del alcalde, el señor Tino Galván, que era una coalición entre PSOE y Partido Comunista, pero pronto se alineó con el sector renovado, que se enfrentó con don Santiago Carrillo, que acabó expulsándola del partido. Pues dijeron que no se podía eso, expulsaron a Lerchundi y nosotros convocamos un acto como concejales aquí en Madrid, que lo publicamos en un anuncio en El País, en el Centro de Investigaciones Científicas, para que explicaran Mario Naindía y Roberto Lerchundi cuáles habían sido los problemas. Y solo por convocar ese acto, pues a mí me dan una carta de expulsión del partido, que me la dio además, me acuerdo, un compañero que sigue siendo amigo mío, que a Adolfo Piñedo, porque decían que nosotros lo que queríamos era irnos al PSOE, la típica, siempre hemos sido renovadores, pero todos los que nos han echado por renovadores se han ido al PSOE y yo no me he ido nunca al PSOE. Es verdad que Adolfo sí sé que ha sido diputado del PSOE por Madrid. Pero bueno, claro, y Adolfo Piñedo estaba en la comunidad conmigo y bueno, no me importa, pero quiero decirte que es lo de siempre. Yo me imagino que tú te vas ahí y resulta que el que se va luego soy yo. Son esas cosas de ahí. Después sería una de las fundadoras de Izquierda Unida. Dentro de Izquierda Unida lideró el partido político Partido Demócrata de la Nueva Izquierda, hasta que se peleó con don Julio Anguita, que hizo lo mismo que había hecho el señor Carrillo, expulsarla a ella y a toda Nueva Izquierda en el año 1997. Ya escuchó vuestra merced lo que dijo Joaquín Almunia, que proponía que fuéramos todos de la mano, juntitos. Ahí te delataste, amigo Sancho. ¡Ostras, Pedrín! Tú lo que quieres es irte al PSOE. Vete, amigo Sancho. Vete y no vuelvas. ¡Ostras, Pedrín! ¡Eso, ¡Ostras, eso! Pedrín! ¡Vete, traidor! ¡Ostras, Pedrín!
Yo ya no sé dónde estoy exactamente, como nos quitaron de la presidencia, no tenemos la capacidad de defendernos allí. Si vamos al Consejo Federal nos dan 2 minutos para que aceptemos la decisión y desde luego si nos expulsan o nos comunican pues nos tendremos que ir de Izquierda Unida. Pero no somos nosotros los que hemos buscado. Alguien ha decidido cambiar el proyecto de Izquierda Unida y creo que ese proyecto es un proyecto de desastre para la izquierda. Y lo siento por Izquierda Unida porque soy tan fundadora como incluso más que muchos de los que se encuentran en la mayoría de Izquierda Unida. Soy fundadora de ese proyecto y soy también leal a ese proyecto. Es en ese momento cuando el secretario general del PSOE por aquella época, el felipista don Joaquín Almunia, le propone a la señora doña Cristina Almeida que sea la candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el año 1999, que hay elecciones. Es lo que se llamó la coalición PSOE Progresistas, PSOE con Nueva Izquierda. No era una situación cómoda para la señora Almeida, primero porque tenía enfrente a un todoterreno como era don Alberto Ruiz Gallardón, que era el candidato del PP, pero por otro lado porque además el PSOE de Madrid por aquella época, la Federación Socialista Madrileña, era una auténtica jaula de grillos, por la pelea que había entre las corrientes que había dentro del socialismo madrileño. Estaba el grupo del señor don José Acosta, que eran como los guerristas madrileños, los acostistas. Estaba el grupo de don Ramón Espinar, que eran los antiguos leguinistas, con sus vínculos con Caja Madrid. Estaban los borrelistas, que en Madrid lideraba don Pedro Sabando. Estaban los de Izquierda Socialista, que en Madrid lideraba el señor García Santes Mases. Y estaba el intrigante sector de los llamados renovadores de la base, los balbases, que lideraba don Eduardo Tamayo. En ese ambiente es el que la señora Almeida tuvo que meterse y en teoría liderarlos en Madrid. Partido Socialista y Nueva Izquierda pactan candidaturas. A algunos socialistas les duele que sus listas estén presididas por gente de otro partido. Quizá se abra una crisis. Lo que no puede ser es que 5 personas se reúnan alrededor de una mesa y decidan quiénes son los candidatos y manden uno por la ciudad de Madrid. Porque a mí me viene a la Comunidad de Madrid, me viene ciscar con el cuento de la Cristina Almeida, de candidato a la autonomía, y suspendemos las primarias y no ponemos a Pedro Sabando, que yo quería poner a Pedro Sabando, pero me llama a ciscar, que si tal, meter en una encuesta engañada, porque yo creo que eso era mentira, pero bueno, no me interesaba aún más enfrentamiento en la FSM y en el Comité Regional de Alcorcón, me parece que fue, del famoso del Teatro de Alcorcón, ahí que es un teatro estupendo, pues el sector renovador, imponemos la candidatura de Cristina Almeida en contra de mi opinión. Tiembla Ruiz Gallardón, voy a ser la candidata. Había un jaleo en el PSOE madrileño entre grupos. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? Y a mí me lo pidió Almunia, a mí me pareció que era una cosa positiva el que pudiéramos decir que la Unida, que era de Nueva Izquierda, pues intentar hacer una fusión de la izquierda para ver si salíamos en la comunidad. A uno pensó que yo es que me había cambiado la chaqueta, otros que tal, me da igual. Lo más llamativo fue la polémica del cartel, porque la señora Almeida hizo un cartel que hizo un muy primer plano de ella, lo cual extrañó un poco porque no pusieron un cartel donde estuviera un poco más amplio el objetivo, ¿no? El PSOE tuvo que cambiar el cartel a mitad de la campaña y el periódico La Razón de señor Ansón se burló diciendo que a lo mejor tenía algún topo el PSOE dentro de su equipo de campaña que había hecho aquellas fotos tan malas. Al final el señor Gallardón sacó mayoría absoluta, con lo cual fue reelegido presidente de Madrid, mientras que a la señora Almeida le tocó liderar la oposición y estar 4 años como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Ella ya sabía que no iba a repetir, porque don Joaquín Almunia ya había caído a nivel nacional y era él su principal valedor, y con las peleas internas que había en el PSOE, sabía que aquello no iba a tardar en estallar en Madrid. En las siguientes elecciones es cuando se va a producir el tamallazo. Yo actué porque creía, ni tenía ningún interés, me lo pidió Joaquín Almunia, luego pues se fue Joaquín Almunia y yo también, nos quedamos, porque a la siguiente, que yo no fui y se ganó, pues salió el tamallazo, porque eran las peleas. Yo no me quise entrar en el PSOE, fundamentalmente por las peleas que había en Madrid, porque yo tuve que pasar también lo mío, de gente que se portaron mucho, muy bien, y otros que cuando llego a un sitio dicen, nosotros queremos uno de los nuestros. Digo, pues lo siento que no sea tuyo, pero yo ahora soy la cabeza de lista y yo voy a poner todo mi empeño en que la izquierda pueda recuperar la Comunidad de Madrid. Doña Manuela Carmena tuvo una carrera política más exitosa. Ella es candidata a la alcaldía de Madrid en las elecciones autonómicas, mejor dicho, municipales, del año 2015 por la candidatura llamada Ahora Madrid.
No era una coalición de partidos, en teoría era lo que llamaban una candidatura ciudadana, pero a ojos de los electores era la candidata de Podemos, que era la nueva política que había irrumpido en ese momento en la política española. Doña Manuela Carmena no ganó, quedó en segundo lugar, pero apoyada por el Partido Socialista, logró la alcaldía para la señora Carmena. En este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio, una mayoría que está por querer el cambio. Fue una etapa interesante porque la señora Carmena gobernaba en minoría, dado que no fue un gobierno de coalición Ahora Madrid-PSOE, era solo Ahora Madrid. Pero no solo es que no contara con su socio, que era el PSOE, sino que tampoco tenía mucha intención de contar con los partidos que le habían dado parte al menos de su electorado. Porque cuando Podemos se configuró como partido político, incluyendo una federación de Madrid, e Izquierda Unida se recompuso después del apocalipsis de IUCM y había miembros de Izquierda Unida en su gobierno, la señora Carmena no tenía ninguna intención de negociar nada ni con el Podemos ni con IU, porque entendía que era una candidatura de participación ciudadana y que ella, por tanto, era quien mandaba. Hasta el punto de que primero se peleó con Izquierda Unida y echó al señor Sánchez Mato de su gobierno. No puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido al Pleno. Yo hablé con él el sábado por la mañana y él estaba tenso, con problemas, digamos, en la estructura de su partido. ¿Qué sentido tiene que Izquierda Unida decida lo que tiene que hacer el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? Esto no es bueno, va en contra de la naturaleza de este equipo. En la responsabilidad que a mí me corresponde de liderar este equipo de personas, pues voy a hacer todo lo posible para intentar que se despolitice de nuevo. Yo siempre dije que gestionábamos personas, ¿no? Y luego se peleó con Podemos, y cuando Podemos le dijo que ellos tenían que tener algo que decir sobre los miembros de su equipo de gobierno y de los miembros de la futura lista si es que quería una reelección, la señora Carmena también se peleó con el señor Iglesias. Clave que Podemos mantenga lo que es su ADN, es las primarias. Las primarias son clave y ningún cargo público, los inscritos y inscritas son los que tienen que decidir quién se incorpora a esos cargos públicos. Creo que forman parte de la continuación del proyecto. Se han tenido unos, yo creo, desencuentros sobre la manera de entender las primarias, un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con estas cosas que yo creo que no son positivas de las cuotas. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, lo que voy a hacer es trabajar para que logremos esa candidatura. ¿Usted ha podido hablar con el señor Iglesias sobre este asunto? No. ¿Y se plantea hablar con él para preguntarle por qué han sucedido así las cosas? No tengo, no sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Es en ese momento cuando el PSOE le hizo una oferta a la señora Carmena para que en las siguientes elecciones, las del año 2019, fuera la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Pero aquel proyecto se filtró y no llegó a cuajar. Protagonismo de Manuela Carmena. El PSOE le ha ofrecido encabezar su lista para las elecciones municipales del año que viene. Carmena, al parecer, ha visto con buenos ojos la propuesta, pero ha pedido que sigan con ella varios de sus concejales actuales, entre otros Rita Maestre y Marta Higueras. En un desayuno con la señora Carmena, donde hablamos de muchas cosas que tienen que ver con la política madrileña, en un momento determinado, pues llevado por muchos motivos. Primero, porque yo tengo una admiración personal hacia Manuela Carmena. Segundo, porque creo que es una persona con una valía importante. Y también por cortesía, en un momento determinado de la conversación, yo le comento que sería una buena candidata. Simplemente. Ella no responde, responde con una sonrisa, y ese es el ofrecimiento que yo hago a la señora Carmena. Bien, yo creo no traicionar la confianza de José Manuel Franco, pero en la segunda semana de diciembre él me pidió discreción y mi opinión sobre qué me parecería que le hiciera un sondeo, que le hiciera el planteamiento de la posibilidad de que Manuela Carmena fuera candidata del PSOE. José Manuel Franco te consultó. Sí, bueno, consultó, tuvimos una conversación y me dijo, ¿y qué te parecería esto? Si me puedes guardar el off the record. Y así lo he hecho hasta este momento en que ha salido esta noticia. Yo le dije exactamente lo que pienso y lo que sigo pensando. Digo,
que Manuela Carmena era mejor candidata para el Partido Socialista que para Ahora Madrid. Pero sí que tanteó esa posibilidad, una posibilidad que a él le gustaba. En absoluto. Nosotros tenemos a grandes jugadores y tenemos muy buenos jugadores para ser capitanes del equipo y tenemos equipo para tener hasta banquillo, equipo B, es decir, tenemos mucha gente y muchos militantes afiliados y afiliadas que se elegirán por ellos mismos para encabezar las listas de nuestra organización. La alcaldesa en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía. Al final la señora Carmena volvió a ser candidata, pero ni por el PSOE ni por Podemos, sino que creó con el señor Errejón su propia candidatura de Más Madrid. Al contrario que Ahora Madrid, Más Madrid sí consiguió ser la fuerza más votada, pero no tuvo mayoría suficiente para gobernar porque la unión de PP, Vox y Ciudadanos le dio la alcaldía al señor Martínez Almeida. Ningún votante del centro derecha en la ciudad de Madrid entendería que no nos pusiéramos de acuerdo, pero creo que la clave de ese acuerdo va a ser el programa del Partido Popular. Sabemos que no vamos a poder gobernar y, por tanto, pues que yo no voy a seguir siendo alcaldesa. Dándose la paradoja de que la señora Carmena gobernó sin haber ganado unas elecciones y cuando por fin las ganó dejó de gobernar. Y después de eso se retiró de la política. Aunque culpó en parte de su derrota al señor don Pablo Iglesias porque en aquella campaña el secretario general de Podemos hizo campaña a favor de una candidatura alternativa a la izquierda de la señora Carmena, liderada por el señor Sánchez Mato y denominada Madrid en pie. Sería importante que hubiera una movilización de la gente más de izquierdas para asegurar que Madrid en pie está dentro. Carmena responde así sobre lo que es votar a Madrid en pie. Si es verdad lo que dicen las encuestas de que esa candidatura no va a alcanzar el 5%, es verdad que son votos que se desperdician. Y así lo ve su tándem en la comunidad. Hay que votar por Manuela Carmena y por Más Madrid. En mi opinión, cualquier otra cosa es tirar la moneda al aire. No se puede decir que el señor Iglesias y la señora Carmena acabaran demasiado bien. Manuela Carmena. Una mujer muy inteligente, una gran jueza, que quizá no haya dicho nunca nada que haya podido molestar al poder. No, lo que pasa es que yo creo que desde hacía algún tiempo me parece que se evidenciaba que Pablo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía, ¿no? En todo caso, tres figuras políticas muy interesantes, pero es llamativo que la serie de las abogadas, a la hora de referirse a su carrera política, lo haya hecho con una omisión muy clara de un partido político. Me explicaré. Cuando cuentan lo que fue de la señora Francisca Sauquillo, dicen, y fue política por un partido, pero no mencionan cuál. No dicen que fue candidata a la alcaldía por la ORT, ¿vale? Pero luego dicen, y estuvo en la Asamblea de Madrid, pero no decimos con qué partido. Que tenían que decir con el PSOE. Podría decirse, bueno, es que a lo mejor no han querido citar los nombres de partidos, solo los cargos. Es que luego cuando hablan de doña Cristina Almeida, sí citan el nombre de partidos. Y dicen, doña Cristina Almeida fue luego diputada edil por el Partido Comunista y por Izquierda Unida. Y dices, no citáis con la señora Sauquillo, que era del PSOE, pero sí citáis con la señora Almeida, que lo fue del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Pero algo que es más llamativo. La señora Almeida fue edil por el Partido Comunista, por Izquierda Unida y por el PSOE. Porque fue diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid del 99 al 2003 y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Pero por lo que sea, ese dato lo han omitido. Me da a mí que los que han hecho lo de las abogadas, muy bien no parece que les caiga el PSOE.